Por fin vamos a ver el gameplay después de los leaks, que ha habido varios. Valhalla, you will relive the epic saga of the Viking invasion of England across the North Sea to the British Isles. Eivor is driven by an ambitious goal to build a thriving Norse settlement in a hostile land. Okay. Whatever riches and resources you pillage, me sorprende que sean capaces de poner un gameplay del juego que va a 15 FPS, o sea, o a 20 FPS. No tiene ningún sentido. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Que rasca un huevo, tío. Every archetype offers a unique challenge. Los fondos se ven bonitos, La verdad es que parece bastante chulo a nivel de escenarios y mapeados. While others will use nearby objects to their advantage. Puede esperar con 2 escudos. ¡Oh! Buena ejecución. Not all situations call for violence. Use Eivor's hood and cloak to blend with crowds and slip past watchful eyes. An unseen hunter among the people. Veo este clip y solamente puedo imaginarme a Borja Pavón doblándolo, básicamente. Assassin's Creed Valhalla will transport. Hostia, qué guapo este plano, tío. Uff. No enseñes eso, tío. ¿Ves? Los jefes son como Dark Souls. No enseñes ese frame rate de mierda, tío. Noviembre 17, se había filtrado ya esto, quiero recordar. ¡Ojo! Se ve esto mucho mejor que lo otro, tío. Se ve esto mucho mejor que lo que han enseñado. Se ve muchísimo mejor, pero mucho mejor. Lo cual no entiendo, pero bueno. Hay planos que se ven horribles, creo que se ven muy bien, no lo entiendo. La verdad. Lo que te marquen el punto débil con un amarillo igual es un poco exagerado, Big grand assault. O sea, a nivel de gameplay como tal, esto es bonito, esto es muy bonito. Pero las caras y tal. O sea, esto es The Witcher, pero con vitaminas, básicamente. Eivor can go into pretty much any location and be a stealthy Viking, eliminating some of the assets, which ultimately would be a strategy. You can do that. I think a lot of these people have. Las texturas del fondo, tío. And so you need to show them. Es que tiene cositas. Sé que no es gameplay final, pero estamos en julio. Sale en noviembre. No hay mucho margen de maniobra. ¿Ves? Es que se ve precioso. Esto se ve muy bonito, pero es la luz, básicamente. Es la luz. La luz te salva el juego, básicamente. Sale cerca de Cyberpunk, sí lo sé, un par de días antes, pero bueno. También creo que el target de este juego no es el de Cyberpunk, la verdad. Habrá gente que quiera jugar los dos, pero no es el mismo target para nada. Va a vender un montón. Estos juegos venden siempre, lógicamente. Loot chest. Los vikingos hacían mucho eso. Es que francamente de un juego de vikingos esperaba algo más visceral. O sea, hubiera pensado más algo tipo Souls-like, más que algo así por quest y tal, no sé. O sea, más tema fantasía, o sea, como con dioses nórdicos, enemigos de la mitología nórdica, oscuro, ¿sabes? Algo en plan, eso, no un Assassin's Creed como tal, sino algo más virulento, más oscuro. Esto, ¿sabes? No me acaba de
a position of power would help her sort Es que veo una skin de otros Assassin's Creed con otros so personajes, on to the territory, ¿sabes? Eivor comes in here, meets Oswald. The problems he had with Rued are sort of put to light, and es más rollo histórico, hombre. Ubisoft histórico. Deal with Rued and aligning basically. Ubisoft histórico no van muy de la mano, generalmente. In one territory. O sea, te pegas con lobos a los que les metes 50 hostias para matarlos. Ok, vamos a ver la diversión del mundo abierto. So we see a cat here with a speech bubble above it, and you best believe if you let me talk to a cat, I'm gonna talk to a cat. Puedes hablar con gatos. Sort of rewards exploration going around. God of War le da 1000 vueltas a este juego, pero es que God of War no es un mundo abierto, tío. So here basically like you're ¿Por qué trying comparáis to cosas incomparables? with his cat and ultimately get that cat to sort of join your crew as a cat raider. You just said cat raider way too casually. You're telling me I could have a cat Viking raider on my longship? Sería peor que esto, siendo un... Vamos. Oh my god, yes, I love it. Perfect. Is one of the biggest images. Ojalá encontrar un Goti que sea un Assassin. Mira, ese juego sí lo jugaría. Ese juego sí que lo jugaría. No le pides narrativa a un Assassin's Creed. Y mientras lo dices, están hablando todo el rato en la barca. Están haciendo precisamente eso, narrativa. Todo el rato. ¡Oh, puedes pescar! Ojo, Esto en Japón lo va a petar. Esto en Japón de repente es un koi, además, esto, ¿no? Si no lo es, no parece. Por fin Assassin's Creed avanza en la dirección adecuada. So this is what we call one of our offering altars. So the idea is that you find these around the world and you make offerings to it. So it'll take like animal parts and stuff that you can find throughout the world. Yeah, and it's really what we were trying to do with these events is to give another dimension to Eivor, other than just, you know, the pure. ¿Está marcando el camino cuando sale arriba también marcado? Because you can imagine at some point that will grow old if you're always telling. And it also showcases like. También mola que tengan nombres. Para que les pilles cariño. Niño nórdico. So it just widens the breadth of the stories that we can tell. No se llaman Pepa y Pepe, son North Child. These are kids of East Anglia. They are. Para que cuando muera uno digas tú, oh Dios mío, no, North Child. Whatever Rued's been doing. Te echará de menos North Child. So they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. So I think AC veterans might recognize this here, but what exactly is Eivor chasing down? Yeah, so here you're seeing Eivor running down one of our tattoo images. So this is challenging the player on free run abilities, but also for fans of the series, sort of pulling at their heartstrings for some beloved features. ¿Han metido parkour para conseguir tatuajes coleccionables? So are we going to be able to tattoo Eivor? Yes, by collecting these tattoos, you actually bring them back to your settlement, and then you can customize. Han cogido los Colocs del Zelda, los han convertido en tatuajes. Form of expression, and sort of to represent that Viking culture. A poor victim of someone's fury. Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wandering and came across this clearing and found this kind of morbid altar. Yeah, so this is one of our bigger events that we have scattered in the world. So as Eivor explores, she can find altars like this, and por el escenario. Interacting with them here, it's a trap that's been set por el escenario que era circular, cerrado, parecía un. Now there's a bigger story behind all this. Boss fight. There's multiple steps to it later on. So this is one of the moments. It permits us to go into a slightly more mystical realm and play with a boss fight that has more magical abilities, if we will. And basically have this awesome boss fight in the middle of the swamps. Okay.
Uf. And so here the abilities that you see Reagan using like are a little bit on the mystical side of things. What's happening is Eivor at the beginning in that trap is poisoned, and so she starts sort of hallucinating, seeing the world in a sort of different light and filter. And so that's sort of what lets us go into the realm of the weird. Es un poco de espantapájaros de Batman, ¿no? O sea, te droga al principio y luego ves movidas. Está guapo visualmente, ¿eh? El combate visualmente bastante guapo. Además, para que lo veas bien, el frame rate va a 12. O sea que te aseguras de verlo, quiero decir. No pierdes detalles nunca. Sí, no, bastante interesante. No sea que te pierdas las animaciones o lo que sea. So we just saw here that Regan belongs to something called the Daughters of Lyrion? Yeah, that's correct. By finding the other daughters, you'll get a little bit more backstory on who they are, so we don't want to spoil that too much. But it creates like a sort of greater story that is not on the main path in any way, but it's still very rich and adds to the lore of this world and actually plays into history. So we just had a really exciting, really intense boss battle. I think it's time for something a little bit more relaxing and calming now. Yeah, it's all about pacing yourself with the highs and the lows. So here we have a low chill moment of what we call building a cairn. So Eivor, as she explores the world, will find these sort of meditative areas where you have a pile of rocks that you could just stack on on top of one another using physics. And I mean, yeah, the ultimate goal is to try and get the highest pile of rocks, but really it's about taking in the sights, relaxing, taking a step back, and just building something. Together we stack stones into cairns. Hay un minijuego que es la Jenga, básicamente. O sea, es poner una piedra encima de otra en plan torre. Vale. Interesante, Assassin's Creed. Es justo lo que esperaba de un juego de vikingos. De vikingos. No de egipcios. Que bueno, los egipcios hacían pirámides, ¿sabes? Los vikingos, ¿qué coño hacen con las rocas? Bien. Úsame para validar. A lo mejor, a ver, yo creo que los vikingos, no sé. Seguro que hacían cosas y seguro que cagaban también, ¿sabes? Pero no sé. En un juego de vikingos no quiero poner roquitas una encima de la otra. ¿Ves? Esto sí. Esto me lo puedo llegar a creer, ¿sabes? Que los vikingos bebían cerveza rítmicamente. A nivel de animaciones y tal es bastante cutre, ¿eh? En cinemáticas es horrible, tío. Es feísimo, tío, este juego. O sea, no... Pues igual, te van a reventar la cara, o sea... Vale. Otra boss fight, ¿no? Rued. O Rude. So at this point, you've eliminated his wolf, so it's just him. And so he's angry at this point. And so he will start using his big gun abilities, like, fairly earlier on in the fight. Grandes habilidades como tropezarse con una silla. There's less strategy. He goes un vikingo premium. At you. And so this is a fight to the death. Lucha a muerte. Ruth va a ser recordado toda su vida, toda la historia. Cantarán canciones de cómo se tropezó con una banqueta en su duelo a muerte. Es bonito, ¿verdad? And of course here, like, this is a decision you made to go and fight him, but there's multiple outcomes to this scenario. You could have let Oswald fight his own fight. He's one of many raiders that... También me gusta que sepáis que son vikingos porque llevan trenzas en las barbas. Es muy vikingo eso. I'll gather my things. Well, folks, we've come to the end of our Assassin's Creed Valhalla playthrough. Fizz, thank you so much for joining us. When and where can people play it? Assassin's Creed Valhalla will be out on Xbox Series X and PlayStation 5 and is coming to Xbox One, PlayStation 4, PC, and Stadia on November 17th. Vale.
El Assassin's Creed en particular, sé que sale en unos meses, que pueden mejorarlo, pero es que lo veo tan visualmente anticuado, tío. O sea, lo veo tan atrás a nivel de animaciones. Los combates contra jefes, les falta fisicidad, les falta algo, les falta como fuerza. Los veo como si fueran muñecos, no como personas o personajes como tal, ¿sabes? O sea, veo un combate de Bloodborne y siento la epicidad, la furia, la inercia. O sea, siento que hay un peso, digamos, o Dark Souls. Pero esto, o sea, los veo como muñecos de cartón. O sea, no, les veo algo raro. Solamente me gusta y mucho en las partes de exploración. O sea, las partes a las que vas a caballo, que ves la iluminación filtrando a través de los árboles. O sea, toda la parte de exploración, mapeados. Eso está muy bonito, o sea, está muy, muy chulo. Pero quitando esto, es que no me refiero a que sea un Souls en el sentido de la dificultad. Me refiero a que el combate lo sientas como que estás combatiendo por algo. O sea, que únicamente ves un cartón y ya está. O sea, que le falta eso, le falta esa fuerza, yo creo. Personalmente. Pero bueno. Y que han enseñado cosas que tienen un frame rate de mierda. O sea, pero de mierda en plan que no sé cómo tienen huevos de enseñar eso en un evento oficial. Que no tiene ningún sentido. O sea, en un evento enseñas lo mejor que tienes para enseñar. No cualquier cosa que se te cae. ¿Sabes? No sé. En fin, a quien le guste que lo compre. Y a quien no le guste que no lo compre. Y sale 2 días después el Cyberpunk. Que, insisto, no va al mismo público ni de coña. O sea, no tiene por qué comprarlo la misma gente los dos juegos. Habrá gente a la que le molen los vikingos. Y gente a la que le gusten, pues, los implantes, yo qué sé.